Bendiciones. El video que estás a punto de ver es parte del taller que fue impartido en nuestra congregación El Olivo, denominado las 7 necesidades básicas del niño, basados en el libro de John Drescher. A través de este libro te invitamos a que puedas descubrir esas necesidades y tomar en cuenta aquellos puntos álgidos en los cuales nosotros necesitamos poner atención en nuestros hijos. Te invitamos a que te pongas cómodo, poder tener una libreta a la mano, una pluma a la mano también, y pedirle al Ruach HaKodesh que nos acompañe para poder ser guiados y poder ser de bendición y poder edificar a nuestras familias. Que tengas un excelente día. En el domingo pasado vieron la participación de Melina. Entonces, bueno, yo quisiera nuevamente que ahí en nuestros lugares recibamos a la licenciada Melina Zárate para ver la siguiente necesidad. Adelante. Buenos días. Pues damos muchas gracias al Padre por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por los que estuvieron el domingo pasado y tuvieron la oportunidad de estar nuevamente con nosotros. Y gracias por los que hoy se dieron el tiempo. Bienvenidos. Y nuestra oración y nuestra petición al Padre es que cada uno de ustedes se lleve en su corazón todo lo que necesitan para honra del Padre. ¿Para qué? Para la prioridad y el proyecto más importante que cada uno de nosotros tenemos en esta vida: la educación, la crianza y el desarrollo de nuestros hijos. Porque algo que no se nos debe olvidar es una cosa: esos hijos que tú y yo tenemos ahorita también son hijos de Dios, y cada uno de ellos tiene una misión, tiene una comisión en esta vida. Entonces tú y yo solo somos los administradores de su educación y de su crianza. Y retomando lo que dijimos la semana pasada, si estamos falta de sabiduría, pues gracias al Padre que podemos estar aquí para pedírsela al que todo lo sabe y todo lo puede hacer. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una necesidad. Yo creo que esa necesidad la tenemos todos, no importa si somos niños o si ya estamos grandes, que es la necesidad de amar y de ser amados. La prioridad del amor a todos nos es muy necesaria. Todos necesitamos saber cuán amados somos, pero algo que necesitamos aprender a hacer es acomodar ese amor, sobre todo ese amor que edifica, sobre todo ese amor que construye, ese amor que educa y ese amor que deja un semillero en una vida y que ese semillero va dejando a su vez semillas por donde va pasando. Te recuerdo que tú y yo estamos criando ahorita niños, pero esos niños el día de mañana van a ser adultos con hijos. Y todo esto va pasando de generación en generación. Ok, ¿cuál es el objetivo ahorita? ¿Qué es lo que pretendemos en el nombre de Jesús que ahorita entre a tu corazón y a tu vida? El objetivo es obtener herramientas suficientes para poder proporcionar a cada niño las bases para desarrollar una autoestima saludable. ¿Para qué necesita un niño una autoestima saludable? Para enfrentar cada reto que se le viene en la vida. Vamos a separar un poquito esto. No estoy diciendo que está mal y quiero dejarlo muy claro, pero ahorita hay muchas corrientes en la psicología, en la psiquiatría y etcétera. Y nos han dicho que la autoestima es solo el amor por ti mismo. Yo respeto todo eso, pero quiero aclararte una cosa. La autoestima saludable es muy diferente. La autoestima saludable le ayuda a tu hijo a tener ese valor y esa capacidad para enfrentar los retos nuevos que se le vienen. Tan sencillo como pasar de un grado a otro. Hace meses se graduaron tal vez, no sé, de primero de primaria. Para ellos es un reto entrar ahora a segundo de primaria. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que tu niño no llore, no se asuste? Ese amor que tú le vas a dar, porque por medio de ese amor tú le estás dando seguridad. Tú le estás ayudando a desarrollar por medio de ese amor la resiliencia. Sabemos qué es la resiliencia. La resiliencia es esa capaz de recuperarse
de cualquier situación de conflicto, de cualquier situación que a ellos les venga a mover sus emociones, sus sentimientos y ponga en riesgo inclusive su seguridad y su identidad. Vamos a comenzar. ¿Qué es amar? Amar muchas veces creemos que es solamente dar abrazos, solamente dar besos, pero va más allá. Amar dice que es una decisión que genera compromiso basada en un sentimiento y no en una emoción. Y esa es la parte por la que vamos a comenzar, por diferenciar ambos conceptos. Este sentimiento nos motiva a dar, a recibir, a convivir, a compartir y a confiar. Vamos a separar un poquito. ¿Por qué estamos diciendo que es un sentimiento y no una emoción? ¿Qué nos pasa con la emoción? La emoción ocurre en el momento, ¿sí? Ay, qué bonito, ay, qué lindo, está muy padre. Pero pasa la novedad, pasa la emoción, pasa el momento. Pero un sentimiento es aquello que tú decides enfrentar con compromiso, ¿sí? Con compromiso. ¿Qué es un compromiso? Es aquello que cada uno de nosotros hemos tomado para llevarlo de un principio a un fin. Entonces, tú y yo tenemos una comisión con nuestros hijos que no solamente se limita hasta el día o que cumplen la mayoría de edad, o que se casan, o que empiezan a vivir en otro lugar. La mayoría de las veces tu compromiso y con el mío es mientras Dios nos dé vida. Mientras el Señor nos tenga respirando, nuestro consejo sabio para nuestro hijo siempre va a estar ahí. Pero tu consejo y el mío, para que sea sabio, tiene que estar basado definitivamente en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar la verdad. Ahora, ¿qué es el desamor? Y esa es la parte que a veces no hemos podido identificar y creemos y revolvemos las cosas. Desamor, dice, proceso de desvinculación con la otra persona caracterizada por la nostalgia, la tristeza y la soledad. Hay un alto índice, desafortunadamente, aún en esta época, y digo aún en esta época pues porque hay mucha información, ¿no? En el internet, mucha gente la busca, pero aún en esta época hay mucha desinformación acerca de lo que es el verdadero amor. Ahora, ¿por qué un niño puede llegarse a sentir solo? Si siempre está rodeado de la mamá, de los abuelitos, de los amiguitos, si siempre los vemos jugando. La semana pasada lo platicábamos, porque tu hijo necesita estar seguro de que tú estás con él. Necesita que lo que esté cerca de él seas tú y no tu celular. Y no tu plática con la amiga. Repito, yo respeto, pero nuestros niños ahorita necesitan nuestro contacto. Necesitan ese amor cercano. Necesitan saber que ese niño y esa niña que Dios te dio es más importante que cualquier otra cosa. El desamor lleva a un niño a sentir soledad, a sentir ira y a sentir depresión. Tristemente hay un alto índice de depresión en los niños en esta época. ¿Debería de ser? No, no debería de ser. ¿De quién es trabajo? De todos. Este es trabajo de todos y precisamente es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Quiero que por favor me acompañen los que traigan Biblia y si no aquí se los vamos leyendo. Vamos a ir a Génesis, capítulo 37, versículo del 3 al 4. Perdón, voy a dejar esto un poquito. Listo, discúlpenme. Ok. ¿Qué vamos a ver ahorita? Lo platicamos la semana pasada. Todo aquello que tú y yo vivimos, Dios lo sabe. Todo aquello por lo que tú y yo estamos pasando, Dios lo sabe. Y por lo tanto, Él es el único que tiene la respuesta y la solución para las cosas por las que tú y yo estamos pasando. Y vamos a conocer ahorita a una familia, Vamos a conocer su dinámica, vamos a conocer cómo inició y vamos a conocer
las consecuencias. Entonces, vamos a prestar muy bien atención. Vamos a Génesis 37, versículos del 3 al 4 y dice: Jacob amaba a José más que sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Vamos a conocer esta familia que posiblemente tú ya conoces, pero vamos a dimensionarla ahorita. Recuerdan que la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de Jacob, de Esaú, como hermanos, cómo vivieron ellos bajo la custodia de su papá Isaac, cómo Jacob llegó a sentir y creció con ese sentir de que no era aceptado por su papá porque era muy diferente a su hermano. Y cómo su hermano, por tener muchos talentos, capacidades visibles inclusive, pues el corazón de su padre se inclinaba un poquito más hacia Esaú. Jacob creció con eso, solamente estoy recordando un poquito. Jacob crece con eso, pasaron los años, ciertamente cometió errores, pero cuando Dios llegó a su vida, lo cambió todo. Lo cambió todo al punto de que hubo una reconciliación entre él y Esaú. Pero la historia continuó. La palabra no lo dice, pero si nos vamos un poquito a tu vida, a mi vida, a las dinámicas, ¿cómo saber si Jacob llegó a perdonar a su papá precisamente por ese sentir con el que él creció? Imaginemos nada más, hizo las paces con su hermano, pero llegó a perdonar a su papá, llegó a sanar esa herida donde él creía no ser aceptado, amado. Jacob creció, Jacob se casó, Jacob tuvo hijos, ¿sí? Tuvo muchos hijos, entre ellos tuvo uno que se llamaba José. José a su vez tuvo muchos hermanos mayores, que es de quien estamos hablando ahorita. Esos hermanos, dice la palabra, que tenían mucho resentimiento con José. Tristemente, llegaron a odiarlo. Y eso es muy doloroso porque los que aquí tenemos hermanos sabemos lo fuerte y lo hermoso que es tener un lazo con tus hermanos, un vínculo de amor, de amistad, hasta de un poco de, ay, se me fue ahorita la palabra, cuando eres amigo y de complicidad, gracias, se me fue la palabra, un poco de complicidad con tus hermanos, y eso está padre porque pues muchas veces es más fácil que confíes en tu hermano, en tu hermana, pues que antes de que se entere tu mamá y tu papá. Entonces, fíjense el panorama. No sabemos si Jacob perdonó, lo más probable es que no. Y a raíz de eso, esa herida queda abierta. Y cuando Jacob tiene a sus hijos, no supo diferenciar. En automático repitió el mismo patrón que en su casa se había cometido con él. Al no perdonar a papá, él empezó a criar unos hijos en desamor. Ojo, yo no digo que no amaba a sus hijos, pero dice la palabra que no los amaba de la misma manera que amaba a José. Y por lógica, es muy probable que el trato haya sido diferente, que su expresar hacia ellos haya sido diferente, que su trato haya sido diferente. ¿Qué provocó? Ese sentimiento de resentimiento de sus hermanos hacia José. ¿Hubo consecuencias? Sí hubo consecuencias. Y ahorita las vamos a conocer. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no damos amor? ¿Qué pasa si no expresamos el amor? Porque tenemos que tener algo muy claro. Sí, los integrantes de tu familia saben que tú los amas. Tú sabes que los amas. Pero el amor también es necesario expresarse. Dios lo ha hecho así con nosotros. Yo quiero que te preguntes, y solamente no me tienes que responder. Solo pregúntate, ¿Dios ha expresado su amor hacia ti? ¿Él se ha manifestado en amor en tu vida? Tal vez no nos puede tocar con sus manos, porque imagínense, nos deshacemos. Pero Él se ha hecho visible delante de ti. En cada circunstancia que tú has tenido, Él ha permitido que tú le sientas cerca, que tú le veas actuar.
Entonces, ¿el amor es necesario expresarse? Sí es necesario expresarse. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Dice, la felicidad, la satisfacción y la seguridad sí son reemplazables. Creemos que somos felices porque saben que los amo, pero dice que puede ser reemplazable por la tristeza, por la ansiedad, por la soledad, por la desesperación, por los vacíos, que solo Jesús te va a poder llenar, porque su amor todo lo llena. Pero tú y yo somos ese vaso que se debe de llenar de amor, del amor que Él nos da sobre nuestros hijos. Si tú vienes cargando una herida del pasado, si tú vienes cargando falta de perdón, si tú vienes cargando situaciones que no has podido resolver, pero que crees que ya no te duelen, yo te voy a invitar ahorita que a partir de este punto tú comiences a reflexionar. ¿Nos va a doler un poquito? Sí, nos va a doler un poquito. Pero ¿quién no llega a un hospital con una herida abierta y al tratártela para sanar, pues sí te tiene que doler? Entonces, de verdad yo te invito a eso. Tú y yo buscamos sacar adelante a nuestros hijos, buscarles las mejores escuelas, darles la mejor educación posible, proyectar cómo será su profesión más adelante y para qué quieres que sea este profesionista, para que trabajen, y eso está perfecto, es parte de nuestro trabajo como padres. Pero, ¿y su corazón? ¿Y sus sentimientos? ¿Y su mente? Eso también es tu responsabilidad y la mía. Pero la palabra de Dios nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces tú y yo necesitamos entregarle esa herida al Señor, que Él entre, que Él la trate, que Él la tome por su cuenta y que Él la sane. ¿Qué pasó con Jacob? Y hay que dejarlo muy claro. No que no amara a sus hijos, pero había una situación no resuelta en su vida. No alcanzó a perdonar a su papá y eso lo llevó a repetir un patrón, pero ya no con un hijo, sino con 10. Vamos a continuar. Ahí mismo en la palabra, en el mismo capítulo que les mencioné, 37, vamos a leer y vamos a leer un buen ratote. Nos vamos a ir al versículo ahora del 14 al 28. Donde lo tengo aquí para no pasarme, porque la otra vez me pasé. Muy bien, ¿listos? Aquí vamos. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver las consecuencias. Recordando un poquito, dice la palabra de Dios que los hermanos de José lo odiaban. Palabra muy grave, palabra muy grande, palabra que no debe de existir en una familia, ¿ok? Pero todo tiene una consecuencia. Vamos a empezar, dice: ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y ahí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Ojo, palabras muy grandes, palabras muy fuertes. Imagina ese vocabulario en medio de tus hijos. Eso puede quebrar a cualquier padre. Eso rompe el corazón. Dice, aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. Rubén es uno de sus hermanos. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro.
Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Yo creo que estamos viendo una situación bastante dolorosa, bastante dramática, pero todo esto es una consecuencia de cómo papá no pudo diferenciar entre un hijo y otro, de cómo papá no tuvo la oportunidad, no tuvo la capacidad de decir: papá, te perdono. Yo quiero que tú y yo recordemos una cosa, y a lo mejor no lo vamos a saber nunca. Tu papá, tu mamá tuvieron su propia historia. Tal vez la conoces, tal vez no la conoces. Pero al igual que tú y que yo, fueron criados por alguien. Y ellos también tienen situaciones que resolver. Si no lo han hecho, tal vez sea porque aún no han podido tener un encuentro con el que todo lo sana, que es el Señor Jesús. Pero tú y yo hemos tenido, o el día de hoy tú tienes la oportunidad de hacer un cambio radical en tu vida y conocer al que realmente puede sanar esa herida, esa que ni tú quieres atreverte a tocar todavía, esa herida que no te permite dar el amor que realmente tú ya tienes, porque Dios ya te lo dio, porque Dios ya te capacitó de todo lo que tú necesitas para amar, porque Él ya te amó. Dice la palabra de Dios que Él nos amó primero, y si tú y yo estamos aquí es porque su amor nos trajo hasta este lugar este día, porque su gracia nos permitió llegar hasta aquí este día. Entonces, tú tienes hoy la oportunidad de hacer un cambio, no solo en tu vida, sino en la de tus hijos. Porque si tal vez no lo sabías, tal vez ahorita te estás dando cuenta. Si tú y yo estamos repitiendo, un patrón de dolor, un patrón con heridas, ¿qué le espera a nuestras siguientes generaciones? Pero la palabra de Dios tiene una promesa para ti y para mí. Dice que si tú y yo le seguimos y le obedecemos y le amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, tú y yo vamos a estar sentados en la mesa con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Pero es tu decisión y la mía si tu casa, si mi casa y los de tu casa decidimos servirle al Señor. Vamos a avanzar aquí. Dice: ¿cómo puedo dar amor? Gracias por ver este video. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. La segunda parte la podrás encontrar al final de este video, y donde vas a poder continuar aprendiendo lo que el Padre nos está llamando en esta hora. Que tengas un excelente día.